Cordial saludo, compañeros y tutor Hernando, en la clase de estructura de datos, donde vamos a dar inicio al consolidado de la fase 2, fase 3 y fase 4, de la cual vamos a continuar en el programa de Visual Studio. Le vamos a iniciar. Tenemos el formulario donde tenemos los botones de la fase 2, fase 3 y fase 4. Vamos a iniciar explicando sobre la fase 2, donde nos arroja un formulario que hicimos de acuerdo a la guía, donde eh, colocamos una serie de botones, del botón guardar, calcular reporte, salir, eh, los text box, el combo box, un combo box y para el género, entonces femenino, masculino. Entonces vamos a hablar del código que manejamos. Tenemos la clase ingreso de datos. Esta clase maneja la interfaz de usuario para ingresar datos del estudiante y calcular costos. Utilizamos el método combo box instrumento, donde aquí podemos escoger los tipos de instrumento. Eh, Establece el costo por clase según el instrumento seleccionado. Eh, el switch case asigna valores específicos al TXT costo por clase según el instrumento. Utilizamos el método botón guardar de este botón guardar. Se ejecuta al hacer clic en el botón guardar, verifica que todos los campos estén completos y muestra un mensaje de los datos ingresados. Validaciones: comprueba que todos los campos estén llenos. Cálculos: calcula el costo total de las clases y muestra un mensaje: los datos ingresados en el message box. El método botón salir, ya eso lo definimos cuando le damos al botón salir, pues salimos. Muestra un mensaje de que si quiere salir o no. El método calcular costos se ejecuta al hacer el botón calcular costo, calcula el costo total de las clases y muestra un formulario de reporte con los datos. Y crea una instancia de gestión de clases y reporte. Cálculo: calcula el costo total usando gestión de clases, perdón. Mm, Ahora tenemos otra clase que es la clase de gestión. Esta clase representa la estructura de los datos del estudiante, eh, de la cual tenemos unos atributos: ID, identificación del estudiante. Aquí podemos colocar un número de cédula. Tenemos nombre completo, entonces colocamos nombre completo. Entonces colocamos, por ejemplo, el instrumento. Entonces este combo box, donde podemos escoger eh, tipo de instrumento. En este momento vamos a coger guitarra. Nos da un costo por clase. Costo por clase, que es el costo de cada clase por instrumento, el número de clases y el número de clases que cogemos acá. Ya cogemos 5, por ejemplo. El costo total por clase. Tenemos la gestión clases. Esta clase maneja el cálculo costo total de las clases. Tenemos atributos: número de clase, costo por clase, costo por clase. Método calcular costo total: calcula el costo total multiplicando el número de clases por el costo de clase y retorna un decimal: costo total. Y tenemos la clase reporte, que es la clase reporte. Entonces, al dar guardar, le damos guardar a estos datos y le damos calcular y nos sale el otro formulario, que es el formulario reporte. En esa clase reporte
tenemos un constructor que inicializa el componente principal del formulario. Tenemos el método botón salir. Se ejecuta al hacer el clic en el botón salir, pregunta al usuario si está seguro de que quiere salir y cierra el formulario. Le damos salir, entonces le damos salir. Y el, el método botón retornar clic. Entonces, volvemos a dar colocar los datos. Instrumento, 5 clases. Guardar, le damos calcular y le damos retornar. Y nos retorna al mismo formulario. Y le damos salir. Listo. Ahora continuamos con la fase 3, de la cual para la fase 3 tenemos la clase for, que es donde está el formulario de estructura de datos, donde, donde tenemos tipo de identificación, número de identificación, nombre completo, edad, estrato socioeconómico, todo esto de acuerdo a la guía, tipo de estructura, entonces si es pila, cola, lista. Y aquí igualmente nos arroja en cada pestaña la pila, cola, lista, y de cada uno nos arroja el reporte o elimina de cada lista del reporte. Entonces, esta clase maneja la interfaz de usuario para registrar y gestionar usuarios. El método constructor inicializa los componentes del formulario y configura los controles de la interfaz. Tiene un método, configura los controles del formulario, desmarca el radio button, desmarca, pero cuando desmarca el radio button, o sea, lo desmarca para que no se vea, no lo podamos manipular. Establece el estilo de combo box, asigna eventos validación al campo de texto. eh, Método for load, método vacío que se ejecuta cuando se carga el formulario. Atributos, entonces tenemos la pila usuario, pila para almacenar usuarios, cola usuarios, cola para almacenar usuarios, lista usuarios, lista para almacenar usuarios. Método, configurar data grid view, configura las columnas de data grid view, las columnas que están acá, las que salen acá, al colocar los datos en el formulario. Eh, Validación campos, valida los campos ingresados por el usuario. Parámetros de string, tipo ID, string, número ID, string, nombre, edad, estrato. Retorna un booleano, indica que los campos son válidos. Método calcular copago, calcula el copago según el estrato y el tipo de atención. Parámetros, entonces estrato, string tipo de atención. Retorno un double, valor del copago. Método registrar usuario. Registra un usuario en la estructura de datos seleccionada. Parámetros, datos, usuario. Método actualizar data grid view. Actualiza los datos mostrados en un data grid view. Parámetros, datos, usuario. Método actualizar data grid view. Actualiza los datos mostrando un data grid view. Parámetros, data grid view. DGB, lista, datos, usuarios. Métodos de reporte, botón reporte pila, clic. Muestra la suma de copagos del usuario en la pila. Botón reporte cola, clic, muestra el número de usuarios en la cola. Botón reporte lista, clic, muestra el promedio de edades de los usuarios en la lista. Método limpiar campos, limpia los campos del formulario. Método botón registrar clic, registra un usuario después de validar los campos y calcula el copago. Parámetros, método botón limpiar, limpia los campos del formulario.
Métodos de eliminación, botón elimina pila, entonces elimina último usuario de la pila. El botón eliminar cola elimina el primer usuario de la cola. Y el botón eliminar lista elimina un usuario específico de la lista. Método de validación de entrada. Entonces, TXT número ID, keypress, valida que el número de identificación contenga solo números. TXT nombre keypress, valida que el nombre contenga solo letras y espacio. TXT edad, valida que la edad contenga solo números. Todo eso de acuerdo a la guía. Clase de datos de usuario. Entonces, la clase representa los datos de un usuario. Tenemos los atributos tipo ID, o sea que el tipo de identificación, este. Nombre ID, nombre de identificación. Número de identificación, nombre completo, nombre completo. Edad, edad del usuario. Estrato socioeconómico. Copago, valor de copago. Fecha de registro. Entonces utilizamos dos métodos. El método de equals compara los objetos dato usuario por su nombre de identificación. Y get hash code genera un código hash basado en el número de identificación. Vamos a llenar el formulario. Entonces la identificación, tomamos si es cédula, colocamos el número de cédula, nombre completo, la edad, estrato socioeconómico, le colocamos 3, tipo de atención, entonces, tipo de atención, tipo de estructura, si es pila, cola, lista, en este momento vale pila, y le damos al botón registrar. Ese nos aparece en la pestaña de pila. Este mismo dato lo vamos a guardar en la cola, registrar, y nos aparece también en la lista. Le damos cola, le damos lista y nos da registrar, nos aparece también el cuadro. Si queremos limpiar, entonces le damos limpiar, nos limpia todos los datos como tal. Nos vamos a pila, nos arroja el reporte, como tal que es el promedio. Le damos la cola, entonces nos bota el promedio del reporte, que es el primero de la lista. Perdón, de la cola, le damos lista, le damos al botón reporte, nos arroja el promedio de edad, 45. Eh, Ahora vamos a utilizar el botón eliminar, vamos a la pestaña de pila, le damos eliminar, nos aparece un mensaje que si deseamos eliminar, le damos sí, nos elimina de la pila, vamos a cola, le damos eliminar, aparece un mensaje para que si deseamos eliminar, le damos sí. Igualmente a lista le damos eliminar. Listo. Entonces le damos salir de la aplicación, nos aparece un mensaje que si deseamos salir, le damos salir. Ahora vamos a la explicación de la fase 4. La fase 4 nos corresponde a árboles binarios. Está compuesta por eh, tres clases. La clase formulario principal. Esta clase maneja la interfaz del usuario principal para agregarnos a un árbol binario y visualizarlo. Tiene como atributo lista, una instancia de clase lista que representa el árbol binario. Un método constructor formulario principal inicializa los componentes del formulario y crea una nueva instancia de la lista. Un método botón agregar nodo agregar nodo clic se ejecuta al hacer clic en el botón agregar nodo, agrega un nodo al árbol con el valor ingresado en el campo de texto y actualiza los paneles de visualización del árbol en diferentes órdenes de recorrido, preorden, inorden y posorden. Tiene un método que es del botón salir, donde se ejecuta al hacer clic en el botón salir, pregunta al usuario si desea salir de la aplicación y cierra el formulario si la respuesta es afirmativa.
Método de dibujo se ejecuta al repintar los paneles correspondientes y llaman a los métodos de dibujo de clase de lista para visualizar el árbol en diferentes órdenes de recorrido. Panel árbol Paint, aquí tenemos el panel Paint, dibuja el árbol completo. Panel preorden Paint, que tenemos acá, dibuja el árbol en preorden. Panel inorden Paint, dibuja el árbol en inorden. Y panel posorden Paint, dibuja el árbol en posorden. Tenemos una clase que es la clase lista. Esta clase representa un árbol binario y contiene métodos para agregar nodos y dibujar el árbol en diferentes órdenes de recorrido. Tiene un atributo que es el nodo, la raíz del árbol binario. Tiene un método que es el método add, agrega un nuevo árbol al valor al árbol. Si la raíz está vacía, crea un nuevo nodo raíz. De lo contrario, llama un método recursivo para agregar el valor en la posición correcta del árbol. El método addRecurso, método recursivo que agrega un valor en la posición correcta del árbol si el valor es menor que el valor del nodo actual, se agrega a la izquierda y si es mayor, se agrega a la derecha. Métodos de dibujo, dibuja el árbol completo, dibujar nodo, entonces dibuja un nodo específico y sus conexiones. Dibujar preorden, dibujar inorden y dibujar posorden. Dibuja el árbol en los árboles de recorrido, preorden, inorden y posorden respectivamente. Dibujar transversal, entonces dibuja como tal el transverso de cada nodo. El método recorrido, transversal, realiza un recorrido en preorden del árbol. Inorder transversal, realiza un recorrido en inorden del árbol. Posorden transversal, realiza un recorrido en posorden del árbol. Tenemos también la clase nodo. En la clase representa un nodo en el árbol binario, donde tenemos dos atributos y un entero valor, valor, el valor almacenado en el nodo. Nodo izquierda, referencia en el nodo izquierdo, nodo hijo izquierdo. Nodo derecho, referencia al nodo hijo derecho. Nodo siguiente, representa al nodo siguiente. Constructor nodo valor, inicializa nuevo nodo con el valor específico. Vamos a hacer un ejemplo. Entonces empezamos agregándole en el txt un valor. Entonces le agregamos 8, por ejemplo. Le damos a agregar al nodo. Nos aparece como tal el nodo acá y nos aparecen cada uno preorden, inorden y posorden. Se van ubicando cada uno en donde debe ubicarse, si es mayor en el lado izquierdo, perdón, si es mayor en el lado derecho, si es menor en el lado izquierdo. Entonces le damos 1, entonces le damos a agregar al nodo, nos aparece en el lado izquierdo de la pantalla. Entonces vamos a agregar otro valor entero, entonces vamos a agregarle el 6, nos aparece como tal en el lado izquierdo, que es menor de 8. Entonces vamos a agregar un número mayor, vamos a agregarle 12, le agregamos acá, entonces ya aparece y se van ubicando cada uno en su recorrido que le corresponde. Eh, para salir de la aplicación le damos salir al botón salir y le dice que está seguro que desea salir, le damos sí. Y como tal, esto ha sido las tres fases, la fase 2, fase 3, fase 4 que explicamos. Eh, Muchas gracias, profe Hernando, por la explicación dada. Muchas gracias por su atención. A ustedes, compañeros, y salimos de la aplicación. Muchas gracias por su atención.